Voces y visiones. Diferentes ópticas de la realidad de Colombia y el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Voces y Visiones, el espacio donde el pensamiento crítico y las luchas populares se encuentran con la palabra viva. Saludamos también a Urdimbre Radio 100.6 FM, la radio del nuevo tejido social, a nuestros amigos y amigas que nos siguen en nuestro canal de YouTube y a La Voz de Mi Barrio 7 que nos retransmite todos los miércoles a las 10 a.m. este programa. Invitadísimos a seguir nuestro canal de YouTube, a sintonizar las emisoras comunitarias con las que estamos entrelazados, donde tejemos historias, resistencias y propuestas desde la economía solidaria, del buen vivir, del vivir sabroso, la cultura viva y la esperanza colectiva. Aquí no solo informamos, también la búsqueda es transformar esta crisis civilizatoria que vivimos en pleno siglo XXI. En un contexto sociopolítico y cultural complejo como el que atraviesan muchos países de América Latina, las políticas públicas no son simples decisiones técnicas del Estado, son expresiones del poder, de los acuerdos y también de los desacuerdos sobre el tipo de sociedad que queremos construir. En un país verdaderamente democrático, incluyente y plurinacional y equitativo, una política pública debe nacer del diálogo entre los diferentes actores, con el Estado, con las entidades privadas, con las comunidades, reconociendo la diversidad cultural, los saberes populares y las múltiples formas de vida. Su función no es imponer una sola visión de vida, como de una u otra forma también ha imperado, sino garantizar derechos, redistribuir oportunidades y fortalecer el tejido social. Por eso, las políticas públicas tienen un papel central en la convivencia y la paz cuando surgen de procesos participativos legítimos y respetuosos de las diferencias, permiten que los conflictos se transmiten de forma no violenta y que las comunidades se reconozcan como protagónicas de su propio destino colectivo. Máximo cuando se habla de políticas públicas para la economía solidaria, pues estas no solo gestionan recursos o programas, se reconfiguran el sentido mismo de la economía. En lugar de priorizar el lucro y la acumulación, colocan el centro de la vida, la cooperación y el cuidado de los territorios. Pero qué mejor que pues nuestra invitada internacional, la doctora Gabriela Llanes Rivas, nos haga un paneo general y nos contextualice sobre el qué, el para qué, el por qué y el para quién y el con quién se hace la política pública. Pero antes de iniciar, es importante presentar a la doctora. Pues ella es doctora en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por Flaxo, México, y socióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desempeñado como docente y servidora pública en el sector público, colabora con la ahora Secretaría de Ciencias y Humanidades, Tecnología e Innovación, dirigiendo el área de la planeación y evaluación. Cuenta con más de 10 años de experiencia formando personas, impartiendo cursos en universidades como la Universidad Michoacán, en San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma del Estado de México, la Universidad Abierta y a Distancia de México y recientemente en el Colegio de Defensa Nacional. Sus líneas de investigación se concentran en el análisis de las políticas públicas de ciencias y tecnología y la evaluación, y es candidata al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Entonces, le damos una bienvenida y un caluroso abrazo por estar hoy con nosotros y nosotras. Gracias por el tiempo, la sabiduría y la experiencia que hoy seguramente nos va a nutrir. Bienvenida a mi doctora Gabriela. Muchas gracias, Armando. Buenas tardes, días a todos y a todas los que nos están escuchando y sintonizando. Pues aquí el placer es mío, el honor de que me hayan invitado y pues muy gustosa de poder compartirles esta charla que se va a tornar pues más bien justo como eso, como charla y no como
como una cátedra, más bien, sino estamos pensando que esta presentación que ustedes van a ver, pues pueda ser el guión de la charla que vamos a tener con ustedes. Bueno, muy amable, ¿verdad? Estamos muy ávidos porque sabemos que la política pública, digamos que es la columna vertebral, ¿no? Para la convivencia, pero fundamentalmente para vivir en paz en los pueblos. Si hay unas políticas públicas armónicas, con equilibrio, con justicia social, pues estaríamos en un buen vivir, en un vivir sabroso, bueno, estaríamos en otras condiciones. Bueno, arranquemos. Perfecto. Pues he preparado esta charla en varios puntos para irla, digamos, organizando de esta manera. Últimamente, seguramente todos hemos escuchado hablar de políticas públicas, de programas públicas, de toma de decisiones del gobierno, en fin. A veces me parece que hay un uso excesivo de la palabra y pocas veces nos hemos sentado a reflexionar qué es una política pública, para qué sirven, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué es realmente cómo piensa el gobierno, cómo toma las decisiones el gobierno? Un poco hay una línea que nos dice el libro, digamos, los textos académicos nos dan mucha idea, le han dado mucho peso a, a las políticas públicas como una disciplina, pero también como una práctica. Entonces, lo que hoy vengo a mostrarles es justamente la parte práctica, de manera muy general en la primera parte, entender qué son. El enfoque dominante seguramente les va a hacer mucho sentido cuando lo veamos. Traigo un par de ejemplos en general y luego quisiera pasarme a justamente las características que tienen las políticas públicas para la economía social y solidaria, porque, bueno, pues tienen una característica muy particular. Tú ya lo mencionaste al inicio, tiene que ver con el concepto de economía social y de ser una alternativa al enfoque dominante de economía. Y hablaremos propiamente del caso mexicano, de algunas cuantas acciones gubernamentales y política pública que se han implementado y terminaremos pues con una reflexión que nos va a invitar a reflexionar sobre cuáles son los desafíos que enfrentan las políticas públicas desde el nivel más básico hasta el nivel más estratégico. Y ese sería, digamos, el contenido que vamos a estar revisando el día de hoy. Muy bien, bueno, pues voy a seguir con esta parte, que es, ¿qué son las políticas públicas? Como mencionaba, el término políticas públicas puede ser entendido desde la parte académica como una disciplina, pero también como esa parte de la disciplina, las políticas públicas es una acción. El padre de las políticas públicas, Harold Laswell, decía que las políticas públicas eran la ciencia para la acción, las ciencias para la acción. Y las políticas públicas se constituyeron a partir de diferentes enfoques y de diferentes disciplinas y de diferentes metodologías que lo hacen un enfoque, una disciplina muy integral y que permite abordar los problemas públicos como son, complejos. A veces pensamos que los problemas públicos solamente tienen una causa y no es así. Los problemas públicos que todos sabemos que existen requieren atención multidimensional. Esto es que, pues, todos tienen diferentes causas. No hay un solo problema que tenga una sola causa. La deserción escolar, justo la economía social y solidaria, la violencia, el tema de salud, la precariedad laboral, etcétera, todos estos tipos de problemas se derivan de diferentes causas y que le pegan a diferentes áreas de gobierno. Salud, defensa, trabajo, infraestructura, etcétera. Entonces, las políticas públicas es una acción realizada por una autoridad pública que tiene el fin último de darle solución a un problema público. Pero para que esta autoridad pública, el gobierno, haga suyo el problema, ¿qué quiere decir que haga suyo el problema? Que le destine recursos y que le destine atención para, para resolverlo, es decir, que lo ponga dentro de su agenda de prioridades. Hay un proceso importante que es el que vamos a conocer hoy. ¿Qué implica la acción gubernamental? ¿Qué implica la acción de esta autoridad pública?
las políticas públicas o la toma de decisiones, las acciones gubernamentales, tienen que ver con lo que los gobiernos deciden hacer, pero también lo que no deciden hacer. A veces pensamos que los gobiernos, siempre hemos como en la voz popular, es que las autoridades no hacen nada. Bueno, no hacer nada también es parte de una decisión. A veces creemos que es por una falta de capacidad o porque es algo meramente dirigido, pero a veces la decisión de no hacer también es una decisión que fue pensada, que fue evaluada, que fue valorada y que se toma la decisión por los costos políticos que ésta pueda traer. Entonces, las políticas públicas nos permiten justamente comprender la complejidad de los problemas, que aquellos problemas en los que el gobierno tiene que intervenir para solucionarlos. Porque aquellos problemas que son, vamos a decirlo así, privados, que es lo contrario a un problema público, pues no requiere intervención gubernamental. Entonces, hacemos la separación entre público y privado. Los problemas que tenemos quizás entre vecinos, entre amigos, que se pueden resolver entre privados, no requieren intervención de una autoridad. Entonces, esos no son parte de políticas públicas, porque ya entran en la esfera de lo público. Las políticas públicas entonces nos ayudan a comprender cuáles son esos problemas públicos y cómo tienen que ser tratados por la autoridad política, por el gobierno, y cómo deberían de ser tratados. Ahora, una de las características más importantes de las políticas públicas es que se basan en evidencia, aunque muchos pensarían que a algunas de nuestras autoridades se les ocurre cosas y solamente gobiernan por ocurrencias. El La verdad, escritorio. exactamente, es el escritorio o que no han hecho un análisis más profundo. Pues no necesariamente, ¿no? A lo mejor eso es lo que percibimos a veces, en algunas ocasiones, pero yo sí puedo asegurar que en muchos casos de instituciones públicas, pues este cuerpo administrativo se encarga justamente de hacer estos análisis para comprender y generar evidencia para tomar una mejor decisión. Es decir, las políticas públicas nos llevan a eso, a no gobernar por ocurrencias. Las políticas públicas nos llevan a tomar una decisión sustentada, evaluada en cuanto a costos y que garanticemos a la población que el recurso que estamos destinando para atender un problema sea correctamente utilizado. Porque quizás podamos decidir que implementamos un programa público, pero ese programa público pues no va a generar los resultados que estamos buscando o que estamos deseando. Entonces es un recurso que al final es, vamos a decirlo así, desperdiciado. Y lo que hacen las políticas públicas es justamente evitar que estos recursos, en la medida de lo posible, se desperdicien, porque partimos de un supuesto. El recurso público, que es el que se genera de todos nuestros impuestos y de nuestro trabajo como sociedad, como población, ese recurso es limitado. Y en muchos de nuestros países de América Latina, además de limitado, es muy poco. O sea, además de Ujú. que tiene un límite, es insuficiente. Entonces, ante esta carestía de recursos, necesitamos priorizar y garantizar que las decisiones que se tomen sean las adecuadas. Esos son políticas públicas. Bueno, y también uno diría que no solamente es porque hay escasez, sino porque también se desvían, ¿no?, los recursos. Así Hay es. otras dinámicas muy complejas. Yo una pregunta que me surge ahí, dice, ¿quién define qué es un problema público? ¿Y cómo se decide si ese debe estar dentro de la agenda del Estado? Claro. ¿Quién lo decide? Justamente, sí, adelante, adelante. No, no, sí, ¿quién lo decide? ¿Quién decide que es un problema realmente público? ¿Es la misma comunidad que se pronuncia? ¿O cómo es, expliquemos esa legitimidad para que se empiecen a agendar, digamos, esas priorizaciones que se hacen dentro de una agenda del Estado? Claro.
Ahí los enfoques nos dicen que pueden haber digamos, varios modelos para saber cómo pasa un problema de la agenda ciudadana, digamos, que es un problema que traemos como sociedad, como colectivos, por ejemplo, en la economía social y solidaria, y cómo hacemos que el gobierno mm, tenga la atención a esta problemática. Es decir, la literatura dice, hay tantos problemas que todos tenemos que competir por la atención de papá gobierno para que le destine recursos. Ujú. Y en esa competencia gana el que tenga mejores argumentos, el que se organice más, el que tenga más recursos, y no me refiero a recursos económicos, sino en términos de que tenga más información, que tenga la capacidad de organizarse y de destinar tiempo para organizarse, para incidir en la toma de decisiones de los gobiernos. Quien tenga, digamos, bueno, ya dije más información, más conocimiento y que pueda generar más argumentos para poder persuadir, que Ujú. ese es otra de los elementos de la política pública. Justo lo que dice ahí Luis Aguilar Villanueva. Una política es un comportamiento propositivo. Al final de cuentas, esa proposición no solamente viene del gobierno, porque es verdad, hay algunos problemas públicos que los impone el gobierno o que los pone en la agenda desde arriba, ¿no? Es el enfoque de arriba hacia abajo. Pero Ujú. muchas de las veces los problemas públicos que llegan a llamar la atención del gobierno vienen de abajo hacia arriba. Y es en gran parte a través de la organización de las personas y de los procesos de incidencia en la toma de decisiones. Ahora, esto, por supuesto, se da en contextos en donde la participación, en donde la organización tienen cabida. Obviamente en contextos que no son muy amigables para que las personas se asocien o participen, vamos a decirlo así, en entornos mucho menos democráticos, pues estos procesos de participación o de incidencia en toma de decisiones pues se ven todavía más disminuidos de lo que debería de ser o de lo que estaríamos esperando hacer. Entonces, al final, la política pública, como dice Aguilar, es una acción con sentido. Ujú. Eh, y como decíamos, aún en el caso de inacción, cuando se ha decidido no actuar, pues también es un acto cuestionable o es una estrategia que también se puede cuestionar. Ujú. Ahora, este es muy importante. A mí cuando me enseñaron política pública, yo no sabía que a veces en las charlas políticas, en español hablamos de política para referirnos a tres términos diferentes, pero en inglés sí hay tres distinciones de política. Sobre todo, imagínense cuando estamos hablando de política, pero nos referimos a partidos políticos, o hablamos de política cuando estamos cuestionando reglas electorales, o cuando estamos hablando de sistemas democráticos o sistemas autoritarios, o de política cuando estamos hablando de política pública. Entonces son acepciones distintas. A mí me lo enseñaron como una cancha de fútbol, ¿no? Ujú. En inglés son diferentes los conceptos, polity, politics y policy. En español lo decimos igual, política para las tres cosas, pero es importante que lo diferenciemos. Cuando hablamos de la política, en términos de la política, la gran política, nos referimos como a la estructura de la cancha, ¿no? ¿Cómo es nuestro Estado? Cuando las discusiones es sobre el Estado, sobre la democracia, sobre el autoritarismo, las dictaduras, los regímenes políticos, nos referimos a la cancha de fútbol, ¿no? A la estructura que tenemos todos los actores que vamos a estar jugando el juego. Cuando hablamos de política en el sentido, vamos a decir, intermedio, eh, nos referimos, por ejemplo, a las reglas del juego. En un partido de fútbol no jugamos a la y se va. Hay reglas definidas. Sabemos quién puede votar y quién no, cuándo se puede votar, cuánto dura un periodo presidencial, cómo están divididas las cámaras. Cuando nos referimos al estudio de ese tipo de política, nos referimos a las reglas del juego, a las reglas que están jugando esos jugadores. ¿Y esos jugadores quiénes son? Pues nosotros.
están las instituciones, está la iglesia, las empresas, los gobiernos, los partidos políticos. Todos estamos en un sistema, en un estado donde tenemos reglas que seguir. Y todos tenemos un objetivo como país. En la cancha buscamos un gol, pero en la vida, en la sociedad, buscamos grandes objetivos nacionales. Buscamos la felicidad de las personas, el bienestar, la erradicación de las desigualdades, de la pobreza, el bienestar en general. Esos grandes objetivos solo se logran a través de estrategias, porque los juegos de fútbol no se juegan nada más así, sino hay una estrategia. Además de que hay reglas, hay estrategias. Estrategias que implican estudiar al equipo contrario, que implican estudiar las capacidades mismas de los jugadores, estrategias que implican que todas las capacidades del juego, de los actores que están en la cancha, nos van a permitir llegar a meter el gol o los goles que necesitamos. Esas son las políticas públicas, son las estrategias. ¿Pero por qué lo vemos en una cancha? Porque al final de cuentas, la política intermedia y la otra política grande también influyen en la política. Y tú lo mencionabas al principio, al final de cuentas es un juego de poder. Las políticas públicas, aunque lo quisiéramos ver de manera muy técnica y muy estratégica, pues tienen que ver mucho con el tipo de Estado que tenemos, ya dijimos, en una estructura que quizás no sea tan democrática como la que pensamos, quizás el tema de políticas públicas no podría ser tan amplio como lo estamos mencionando ahora. Exacto. O si las reglas del juego no nos lo permiten, cuando hablamos de política, de quién accede al poder, pues también sería un limitante de las políticas públicas. Y las visiones ideológicas y políticas sobre el poder y quién detenta el poder, sí o sí van a estar condicionando o determinando el tipo de políticas públicas que vamos a implementar en un Estado. Claro, la política pública no es neutral, responde Así a es. intereses, disputas, a fuerzas. Bueno, claro, eso está muy bien. Quisiéramos que fuera neutral, pero la verdad es que no lo es. Y esto lo explica claramente, porque al final son tres esferas de poder que se están entrelazadas. Entonces, tampoco es verlo como algo malo, simplemente es como está estructurado nuestro sistema político, nuestra Claro, sociedad, ¿no? Pero es importante entenderlo para que podamos saber cuando hablamos de política pública, qué otros actores y qué otros eso, factores están en juego y exacto. entenderlo. ¿Quiénes están precisamente detrás de las políticas públicas actuales o Así bueno, es, y a las futuras? Y a quiénes están beneficiando realmente, ¿no? así Digamos es. que ese es bueno, Sobre todo porque hay actores, nosotros pensaríamos, es que política pública son las personas técnicas o los famosos tecnócratas, ¿no? Que solamente están ahí, es el cuerpo burocrático que está trabajando y es neutralmente político, neutralmente valorativo. Y no, la verdad es que quien hace las políticas públicas, quien implementa las políticas públicas, le llaman incluso el burócrata de la calle, es decir, el de ventanilla, el que va a campo, la última cadena de implementación de una política es el funcionario público, el servidor público que nos brinda el servicio, que es el que los ciudadanos vemos, tiene detrás una serie de decisiones que son todas estas. Pero nosotros como ciudadanos solo vemos la cara de quien nos está prestando el servicio. ujú, Pero realmente él solo está ejecutando. Pero atrás de él viene toda esta cadena de poder y de distribución de decisiones que es muy importante entender y seguramente si ahora lo entendemos y lo asumimos, la próxima vez que vayamos a hacer un trámite, vamos a entender que esa es solo una partecita que podemos ver de una política pública, una decisión gubernamental, que es parte de. Justamente es eso. La política pública tiene dos niveles de, digamos, de entender. Un nivel estratégico, que es quien decide, que es entender cuáles van a ser nuestros grandes objetivos como país, es verlo como una entidad macro, cuáles son los grandes problemas para nuestros países. Cada país decidirá, pero seguramente todos nuestros países latinoamericanos tenemos fines en común,
pobreza, desigualdad, trabajo digno, economía social que va creciendo, educación, salud. Estos grandes problemas tienen un nivel estratégico, pero las políticas públicas también tienen un nivel operativo, que es justamente, yo le llamo como los brazos ejecutores de las políticas públicas. No todo es política pública porque justo hay programas públicos, eso también es cierto, o hay acciones gubernamentales que no se derivan de un pensamiento o de un planteamiento estratégico, como lo que propone la política pública, sino que simplemente pues, son acciones gubernamentales que responden a, a decisiones que van a cubrir ciertas necesidades en lo inmediato. Pero la política pública busca un entramado lógico de atención del problema, racional, con evidencia, que justamente nos haga pensar que, bueno, si están tapando un bache al lado de mi casa, es porque se deriva de un proyecto más grande que implica la repavimentación y la mejora de las vialidades y de una política vial más grande. Pero hay que ponernos a pensar, a lo mejor y no, que es lo que muchas veces pasa. Nada más es para tapar el momento. Diría por ahí otro autor que se llama Lindblom, es la ciencia de salir del paso, por ahí nada más lo tapo, pero no hago un planteamiento estratégico. Yo creo que Entonces, eso es clave lo que tú dices ahí, Gabriela, sí, porque se vuelve la política pública, digamos, de los gobiernos no tan lejanos nuestros, muy así es, asistencialistas, ¿no? Cómo definir y cómo entender qué es asistenciales, qué son asistenciales, lo que normalmente han venido, digamos, estas políticas, ¿no? Que es topar huecos, pero así no es, son los cambios estructurales. ¿Cómo entender eso ahí para que la gente no se equivoque y no se deje, eh, digamos, envolver? Porque la gente cree que cuando hay esos tapahuecos pequeños es que están haciendo acciones profundas y estructurales y no entienden que hay unas políticas mucho más allá de un así es. context, bueno, de un plan de desarrollo, bueno, tantas cosas que hay alrededor. ¿Cómo poder uno definir esas para que no se vaya a confundir, por ejemplo, con la parte de la economía social y solidaria, ¿no? Cuando uno habla de las economías sociales y solidarias y con economías y política pública, que no se vaya a entender de pronto que es más bien proyecticos asistenciales, asistencialistas, ¿no? Como para minimizar y aquietar a unos pocos o a unos muchos que están alborotados y que se están organizando. ¿Cómo entender eso? Pues yo creo que la principal herramienta que todos tenemos es la información. Solicitar información de cuáles y cuántas estrategias y proyectos existen para un tema, por ejemplo, para economía social y solidaria. Está puesto en los programas, en los planes de desarrollo. Hay estrategias diseñadas, hay grandes estrategias diseñadas. Justamente esto, ¿no? Identificar si se derivan de estrategias o solo son proyectos. Entender que es una estrategia es entender que las acciones del gobierno están articuladas no solamente con un área de política pública, en este caso con un área económica. Para entender la economía social y solidaria, no solamente tiene que involucrarse el Ministerio de Economía o las Secretarías de Economía, tienen que involucrarse los ministerios de trabajo, tienen que involucrarse los ministerios de educación, tienen que involucrarse, obviamente, las áreas de Hacienda y de finanzas. Cuando podamos identificar que los proyectos o los programas tienen una visión transversal a diferentes áreas de política pública, es que es muy probable que ahí ya estemos hablando de una estrategia y de una visión sobre ello, ¿no? Es eso, ver qué tanta importancia le da un gobierno, un Estado a ciertos temas, lo podemos identificar en sus grandes documentos nacionales. Si ahí a veces aparece solamente mencionado ligeramente o no vemos estrategias que se vayan a incorporar como visión de país, es que estamos justo solamente en una visión instrumental, tratando de resolver acciones en lo inmediato, pero que no están resolviendo las causas del problema, que eso es lo que trata hacer. Sí, bueno, ¿quieres que sigamos acá? Sí, Pero faltan ahí tú estabas hablando del Mexo y del micro o ya sí, pasamos.
Sí, sí, ¿quieres seguimos? Sí. Bueno, ya vamos a llegar a la Sí, media no, hora justo, y no. si quieres ¿Sí, después sí me de escuchas? termines sí, No, sí, ya, sí, es que seguimos, por favor. dale, dale. Perfecto. Bueno, entonces, ya teniendo claro esto, o sea, teniendo en claro que las políticas públicas pues, no son neutrales, que también tienen que ver con las áreas de poder, que hay niveles estratégicos y solamente niveles operativos y que es importante distinguirlo, también es importante ver qué etapas tiene una política pública. Se define un Ujú, problema, que eso es justo, me hacías la pregunta, bueno, ¿cómo? Esto hay que ver. ¿Se identificó, los gobiernos han identificado el problema? Seguramente sí. ¿Tienen alternativas para solucionar el problema? ¿Cómo se configura la agenda? Que eso es justo lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se implementa y si se evalúa? Cuando hablamos de política pública, se sigue todo este proceso. Si quieres, en la siguiente y vamos viendo la, cada una muy, muy brevemente, ¿no? El problema público nace de un hecho social. En el tema de economía social y solidaria es muy claro, porque justamente hay colectivos que hicieron que estos problemas sociales se convirtieran en problemas públicos. Es ujú, decir, pasaron de un ámbito que pudiera ser más local a decir, oye gobierno, necesitamos tu intervención porque el enfoque económico dominante está acabando con ciertos aspectos de la economía popular, digamos, que son muy importantes y que está dañando el medio ambiente, está generando consecuencias que no deberíamos de permitir que generen estos sistemas económicos tan grandes. Y entonces se convierte en un asunto público. El punto es ver cómo pasa de un lado a otro. Hay problemas incluso privados que han pasado de la esfera privada a la esfera pública. Por ejemplo, el tema del aborto. El tema del aborto era un problema eminentemente privado que se resolvía en casa con las mujeres y de ahí el problema de tantos abortos clandestinos y las consecuencias que tenían para la salud de las mujeres. Se vino haciendo tanto ruido, vamos a decirlo así, en términos de movilizaciones, de exponer al público, a lo público el tema, que el gobierno al final volteó la mirada a este tipo de problemas y bueno, se convirtió en un asunto público. Si quieres en el siguiente, por favor. Ya que esto es muy importante porque fíjense que mmm, de las preguntas que me hacías de, bueno, ¿cómo hacer de que llame que el gobierno voltee a ver a los problemas? Hay un modelo de configuración de la agenda de política que dice que es muy importante para los ciudadanos identificar cuáles son los momentos clave o los momentos más adecuados para aprovechar la situación y hacer que el gobierno voltee a ver. Porque dice este modelo, que es un autor que se llama Anthony Downs, que si no aprovechamos esos momentos, después la euforia popular baja. Y entonces, pues otra vez se vuelve a perder el asunto entre toda la cantidad de asuntos. Por ejemplo, cuando tiembla, ¿no? Que ahora les pasó en Colombia recientemente. Cuando tiembla y hay grandes daños, a veces se dejan ver, se exponen problemas que tienen que ver con inmobiliarias o con construcciones que tuvieron permisos no regulados o con falta de regularización, de regulación en la construcción de edificios y que a veces eso genera muchos problemas. En México pasó así. Justo cuando tiembla y vemos que todo se derrumbó, ahí es cuando todos volteamos a ver y decimos, ah, pero pues es que el es problema evidencia ya. era eso. Pero Pasó con pasó el el COVID tiempo. incluso. Exacto, exacto, justamente. Eh, pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y ya se nos olvida. Si no aprovechamos justo el momento de crisis para incidir, para movilizarnos, para lograr colocar los temas en la agenda, a veces es más complicado cuando las aguas están más tranquilas, ¿no? Entonces Ajá. hay que aprovechar justo este momento de
aquí le dicen de entusiasmo eufórico, porque no solamente están los colectivos que siempre traen el problema en agenda, sino que vuelca toda la opinión pública y toda más apoyo social a esos problemas que en general la gente pues no les presta tanta atención. Entonces, esta es una forma de cómo generar espacios de incidencia en la agenda del gobierno. Porque una cosa es la agenda ciudadana, que todos traemos nuestros problemas, los colectivos feministas, los colectivos de la economía social, los colectivos incluso pro vida, ¿no? O sea, hay de todo. Y todos quieren la atención y que el gobierno destine recursos para ellos, pero esta es una forma, digamos, de establecimiento de la agenda de gobierno o de agenda de políticas públicas. Entonces es importante también tomarlo en cuenta. Ujú. La siguiente. Y bueno, Yo te ya propongo lo que siguiente, Gabriela, antes de que sí, sigamos eso. Bueno, te propongo que colocamos la cancioncita y después de la canción, si quieres, seguimos con las políticas públicas que tenemos perfecto, acá. Ya como me parece sería una perfecto. segunda, vamos a colocar ese tema musical que tú nos recomiendas, Sí, porque pues la música también de una u otra forma nos cualifica, nos alimenta el corazón, el alma y nos lleva también a otros pensamientos. Em, Vamos acá a ver cómo estamos. Ya la tenemos ahí lista. A ver, me dices si la escuchas. sí, De mi ¿La escuchas? país, por sí, todos se escucha. lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se ven de mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se ven de mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se ven de mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende en mi país y da coraje. Se vende en mi país, es un ultraje. Se vende en mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes. Se vende antropología y bellas artes. Se vende en su historia y su destino. Se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones pares. Se vende hasta el fondo de los mares. Se venden sus montañas y sus ríos. Se venden sus calores y sus fríos. Se venden sus oasis y sus flores. Se vende el amor de mis amores. Se venden las arenas del desierto. Se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.
Bueno, Gabriela, hablemos un poquito del tema, además porque es muy diciente y nos lleva inmediatamente al otro tema, Sí, porque nos ubica en donde hay una política pública donde están vendiendo todo como de tonel, así es. ahí con otros intereses de lo que estábamos hablando. ¿Qué referencias ahí puedes hablar sobre el tema? ¿Por qué te llama la atención y qué está Bueno, pasando? fíjate que, bueno, es una canción compuesta por Óscar Chávez por ahí de los años 90. Bueno, algunos dicen que fue por ahí del 2000, pero eh, es una canción de protesta. Algunos le dicen es un himno de protesta y que critica justamente la venta de los bienes y los valores de nuestras patrias. Eh, Ahí lo menciona, ¿no? No solamente recursos naturales, el petróleo, mares, pero sino también la cultura, la historia, los territorios, la palabra, la identidad nacional. Y creo que este himno, esta canción, himno que han considerado algunos, o esta letra, pues mantiene una vigencia notable hasta ahora, ¿no? Sí, pero lógico. Es que desde 1492 nos han vendido, nos han sacado, hay un saqueo, Así un es, epistemicidio, un ecocidio, así ¿sí? es. Em, y por eso es clave la política pública, ¿no? Y uno empezar a tener la responsabilidad. Y una de las preguntas estas que uno siempre dice, bueno, ¿hasta qué punto la participación, ¿no? Hay muchos estudios sobre la participación que además tengan, digamos, que sean vinculantes reales para tomar decisiones de la política pública. Pero sigamos acá ya con lo que estábamos hablando de la economía social y solidaria, porque yo creo que la economía social y solidaria es una respuesta precisamente a todo lo que estamos escuchando en la canción, ¿no? Así es, totalmente. Y a mí me parece que por sí mismo la economía social y solidaria constituye un cuerpo importante de políticas públicas, o por lo menos de recomendaciones y de soluciones a un problema que le da nacimiento o que le da origen a la economía social y solidaria, ¿no? Que al final de cuentas es un modelo económico centrado en las personas y el bienestar colectivo y que en lugar de maximizar las ganancias individuales y concentradas en pocas manos, se basa en principios de cooperación, autogestión, equidad, solidaridad, autosostenibilidad, etcétera. Entonces, por sí mismo, el cuerpo de la economía social y solidaria, a mí me parece, son recomendaciones muy puntuales de política pública Ujú. que han hecho que se generen instrumentos de política de decisión que los permita fortalecerse. Entonces, aunque aún el camino es largo por recorrer, aquí veremos algunos casos, pero los pasos que se han dado han sido grandes e importantes en varios de nuestros países. Entonces, bueno, aquí solamente puse justo lo que acabo de decir un poco como de qué estamos hablando cuando hablamos de economía social y solidaria, aunque eso ya, pues toda la audiencia que nos sigue seguramente lo tiene mucho más claro, pero es justamente lo que acabamos de hablar con la canción, ¿no? O sea, eh, es esta visión alterna al sistema económico predominante que ha generado precariedad laboral, encarecimiento de bienes y servicios básicos, destrucción del medio ambiente, pobreza alimentaria, entre otras cosas, ¿no? Esto es lo que motiva a la economía social y solidaria promover la distribución equitativa de riquezas y de la sociedad más justa y responsable. Entonces, ¿qué hacemos o qué instrumentos de política necesitamos justo para lograr los objetivos que tiene la economía social y solidaria? Pensando en todo lo anterior, es lo que vamos a ver en las siguientes láminas. Si quieres, vamos a la que sigue. En general, pudiéramos hablar que hay 5 grandes dimensiones o 5 grandes categorías. Pudieran ser más, obviamente, esto es lo que yo alcanzo como a analizar. ¿Qué políticas públicas para la economía social? Uno, tiene que ser marco normativo que tenga que ver con el reconocimiento legal de este modo económico, de este sistema económico alterno, por así decirlo, diferente, no dominante. El reconocimiento legal y contar con marcos normativos es fundamental. Todo lo que se desprenda de ahí
tiene que ver con justamente el fortalecimiento legal, que es básico para un sistema como este. También el fortalecimiento institucional y la gobernanza. ¿Qué quiere decir? Justo me preguntabas, bueno, ¿quién participa y quién no participa? Son políticas que nos ayudarían a tener instituciones que se encarguen justamente de promover la economía social y solidaria en nuestros países, que tengamos claridad de quiénes son los que participan en la toma de decisiones de este tipo de políticas, porque es verdad, si bien la base de esta economía social y solidaria es la colaboración y la cooperación, es verdad que hay quienes saben más del tema que otros. Entonces, pues es importante que estas personas, actores que están involucrados en la economía social y solidaria en la práctica, puedan participar y puedan formar parte de las instituciones que toman las decisiones. En un tercer punto, por supuesto, el financiamiento y apoyo económico, porque de repente pensamos que solamente con apoyo económico es suficiente. Muchas de nuestras estrategias o las estrategias que nosotros podemos identificar en nuestros países se concentran en apoyos económicos y eso no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, sobre todo de los colectivos, de las empresas sociales y solidarias, de las cooperativas, etcétera, también es fundamental. Y por supuesto que a mí me parece muy importante el número 5, que es la promoción, articulación e integración de estas políticas con otras políticas. Porque no podemos ver a la economía, a las políticas de economía social y solidaria como aisladas del resto de las políticas. También deben de estar integrados en todos los demás, en todas las demás políticas. Hablamos de salud, de ambiente, educativas, deben de tener ahí su parte de economía social. Bueno, si quieres esa nos la pasamos porque es un poco lo que acabo de decir, aunque un poco más detallada. Entonces, pues es esto, ¿no? O sea, centrar el buen vivir, digamos, en la lógica de la acción y en la lógica de la decisión pública, en la economía social, por un lado, que trae quizás una lógica de mercado, sí, y en la economía solidaria, que no pasa por el mercado. O sea, en ambos sentidos es que, digamos, se establecen y se definen las políticas públicas. La siguiente. Y quería mostrarles brevemente lo que pasa en México, ya son 3 laminitas las que quiero mostrarles, porque en la siguiente les voy a mostrar un poco algunos datos, pero datos que no se pudieron haber tenido sin instrumentos de recolección para que nos permitiera tener un mapeo general de la situación de estos colectivos o de estas empresas de economía social y solidaria. Por ejemplo, en México, los datos de 2021, 31.980 ejidos y comunidades. Esto representa el 53% del territorio nacional, lo que hace un terreno totalmente fértil para políticas de economía social y solidaria como las que estamos hablando. Ya sabemos cuántos organismos del sector social de la economía hay, cuántos socios de entidades de ahorro y crédito popular, y cuánto representa en términos de pesos. En la siguiente, vamos a ver, por ejemplo, algunos de los resultados del censo de empresas sociales y solidarias que se hizo en la Ciudad de México. Ahora, esto fue un censo solamente en un estado, digamos, que es en una ciudad, en la Ciudad de México. Y fue en 2019. Me parece que todavía no se realiza el otro censo, pero contar con censos y contar con instrumentos de recolección como este a nivel nacional es fundamental para poder tomar decisiones y para poder guiar la decisión y el tipo de políticas que necesitamos en cada uno de nuestros países, porque es verdad, en países tan grandes como en el caso de México, quizás Brasil, cuyos territorios son muy extensos, no es lo mismo el problema que se vive en términos de economía social y solidaria en el norte que en el sur o en el centro, porque las características poblacionales en países que son megadiversos, pues son complejos. Entonces, el censo, por ejemplo, nos mostró que
70% de las cooperativas son de producción de bienes y servicios, 28% son de consumo, 13% indica que su principal actividad es textil, casi el 60% señalan haber iniciado estas cooperativas porque un familiar los reunió o otro miembro de la familia. Y casi el total, casi 90%, expresó su interés en conformar un ecosistema como tal. Entonces, este tipo de datos nos permite identificar, bueno, ¿para dónde vamos? ¿De qué tipo, en qué están colaborando, en qué están trabajando este tipo de empresas sociales y solidarias? Saber que uno de los ramos más importantes es el textil o quizás el de alimentos, pues nos da mucha idea de por dónde tendríamos que ir dirigiendo nuestras políticas y nuestros instrumentos de política, ¿no? En las siguientes, derivado de ello, pues, ¿qué hay? En México, por ejemplo, ¿qué hay? Sí hay un marco normativo, está en nuestra Constitución, hay una ley de economía social y solidaria. Se mencionó, aunque ligeramente, pero está mencionado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Se creó también un Instituto Nacional de Economía Social, que es una de las entidades más importantes en nuestro país que está encargado de fomentar y fortalecer a este tipo de organizaciones. Y además cuenta con un consejo consultivo donde la participación ciudadana es fundamental para la toma de decisiones y si pudieran entrar a la página de este instituto, a mí me parece que son iniciativas, aunque limitadas, muy valiosas por todas las actividades que hacen. Tienen incluso plataformas de comercialización electrónica para las empresas y cooperativas y colectivos sociales y solidarios, que son, digamos, esfuerzos también muy valiosos. Y en la que sigue, obviamente hay convocatorias y programas de fomento de empresas, hay proyectos, financiamiento solidario, fondos de inversión, pero también han habido escuelas de economía social y centros de formación. Se han emitido diferentes manuales y modelos que, pues, en algunas personas les podría parecer limitado, pero son fundamentales para este tipo de objetivos que queremos lograr, y sobre todo se han generado muchas redes solidarias y plataformas de comercialización que son muy valiosas y que justo la intención es, pues, expandirlas y articularlas de una manera mucho más efectiva que permita su consolidación y su fortalecimiento, pues, digamos, más institucional. Entonces, en breve, esas son como las políticas de economía social y solidaria que tenemos, sobre todo quedarnos con estas 5 grandes formas de clasificarla, para no pensar que solamente es financiamiento. Bueno, y ahora toca, para terminar la charla, discutir en cuáles son los desafíos que aún tenemos en términos de política pública y las limitaciones que aún tenemos, ¿no? Porque si bien, como Claro. mencionábamos al inicio de la charla, han habido grandes avances, todavía es necesario generar esfuerzos, sobre todo porque estas políticas y acciones que hemos hablado generalmente responden a intenciones individuales o esfuerzos individuales, que no muchas veces viene de una estrategia de política pública, sino que viene de esfuerzos de colectivos que generan redes, que generan manuales, que generan materiales, que generan todas estas soluciones en sí mismas, pero es necesario articularlos, es necesario evitar lo que decíamos, ¿no? El asistencialismo y más bien el fortalecimiento estructural Sí. del sector, ¿no? Gabriela, ahí tú sabes perfectamente que la economía social y solidaria, las economías alternativas o las economías transformadoras irrumpen un sistema lineal, jerárquico, patriarcal, excluyente, y que todavía está inserto en los países. En México, Sí. a pesar que existen ya, digamos, gobiernos muy importantes con otra forma de pensar, otra filosofía mucho más humanista, con Claudia y con López, ¿cómo está esa pelea, digamos, con esos que todavía no han querido perder esos
privilegios y que no quieren ceder absolutamente nada. Y más con la presión también internacional que conocemos que ustedes tienen ahí a centímetros. ¿Cómo es ese desafío? Porque cuando yo veo desafíos, porque digamos que aquí las políticas públicas en Colombia no se han podido, precisamente gracias, no, gracias no, sino más bien a desgracia de unos cuantos élites que no han permitido que se hagan esos cambios. ¿Hay Sí. cómo es ese relacionamiento para que pueda incluirse poco a poco? ¿Y cuál es la estrategia que han utilizado para que esas políticas empiecen a ingresar y empezarle a quitar espacio a todas esas dinámicas y esos poderes que han financiado el poder mandando, más no el poder obedeciendo? Claro. Yo creo que ha sido un reto, pero si a mí me preguntas, mi diagnóstico en cuanto al cambio de paradigma con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido la comunicación. Andrés Manuel decía que era una revolución de las conciencias y algunos se burlaban de eso, pero a mí me parece que es fundamental para este tipo de cambios. Em, Él generó estas especies de conferencias matutinas todos los días durante todo el sexenio de lunes a viernes, que a algunos les parecía un desperdicio de recursos, pero a otros nos parecía que era la forma adecuada de generar ciudadanía, de generar identidad, de tener una relación cercana con el gobierno y con el proyecto de gobierno o el proyecto de Estado que nos venían a proponer este nuevo gobierno. Sobre todo, ha habido mucha resistencia, porque yo pienso que es como la película de Matrix, ¿no? Donde te ponen las dos manos y te ponen la pastilla roja y azul y dices, ¿te quieres quedar en lo mismo o quieres abrir los ojos? Y la mayoría de las personas no quiere abrir los ojos porque el status quo genera un cierta área de confort, que Ujú. aunque tengamos la salud desgastada, el medio ambiente desgastado y la precarización laboral y explotación laboral a todo lo que da, preferimos quedarnos ahí porque es nuestro espacio seguro. Y sobre todo porque ese pensamiento, pues lo tienen, pues desgraciadamente, quienes en su mayoría controlan muchos medios de producción, ¿no? En nuestras sociedades, grandes empresarios que son muchos de ellos los más, los actores que más se resisten al cambio, pero me parece que han habido avances. El gobierno de López Obrador fue disruptivo, a mí me parece, sacudió muchas cosas, en algunas, obviamente, pudo haber sido mejor, todo es mejorable, pero sin duda sacudió instituciones, sacudió, pues vamos a decir así, conciencias, o sea, puso en la agenda pública problemas que todo el mundo sabíamos que existían, pero que el gobierno los expusiera de esa manera, la corrupción, el cinismo tan grande que estuvimos viviendo como pueblo, que nos saquearan las bolsas y nuestros recursos, y sobre todo poner al centro al pueblo, Ujú. porque lo que se nos olvida es que el recurso es del pueblo. El recurso de un país, el valor de un país es lo que genera el pueblo y sus trabajadores. Y Ujú. países como México, que la mayor parte de la población tiene un ingreso por debajo, digamos, la famosa distribución desigual donde pocos concentran casi todo y muchos concentran casi nada, así estamos, ¿no? Entonces, justamente la base de nuestra economía es el pueblo de México. Entonces, necesitábamos alguien que nos viniera a decir, si la base es el pueblo, pues entonces hay que voltear a ver al pueblo y tratar de hacer más pequeña la brecha de desigualdad que en otros modelos económicos y gubernamentales y de política pública estaban totalmente echados a un lado. Sí, totalmente. Sí, es más, creo que si no hubiera hecho todo ese trabajo em, de cualificación y de sensibilización, creo que pues no se hubiera logrado lo de Claudia, además, ¿no? Así es. Además, así Sí, es. claro. Creo que ahí es fundamental.
Dussel habla muchísimo de eso, que el problema aquí, hay veces los gobiernos que han estado de izquierda o han estado progresistas, dice que pues que no era un problema solamente de cambiar lo económico y darle la comida a la gente y darle salud, sino que era un problema también muy fuerte la de la subjetividad, ¿no? Así es. De empezar ese cambio de la subjetividad y del pensamiento, creo que era básico y fundamental, y por eso mira lo que ha pasado con Argentina, lo que ha pasado con Ecuador, con Así Bolivia, es. ¿no? Pues, con otros países que han reversado, digamos, su historia, que venía de una u otra forma mejorando su condición. Pues si quieres, terminemos los desafíos, Gabriel, y después, si quieres, escuchamos nuestra composición después de todo este encuentro y hacemos una reflexión ya más también musical y artística. Muy bien, me parece excelente. Bueno, además de la promoción limitada, bueno, de estos esfuerzos aislados que decíamos, eh, falta articulación entre niveles de gobierno, insisto, en los locales, en los federales. El financiamiento, aunque existe y aunque, digamos, no quiero decir que lo hemos criticado, no es la única, pero aún eso que existe es insuficiente y sobre todo es discontinuo, porque a veces se da, a veces no se da. Para que una política pública también se logre, requerimos garantizar que el recurso sea pues a largo plazo, o sea, tenemos que tener una visión a largo plazo y no a corto plazo. Yo digo que todavía en nuestros países no transitamos de manera completa una visión de política pública porque seguimos pensando en lo que dura el periodo presidencial. Mientras no dejemos atrás esas herencias que también son herencias del pasado y de sistemas políticos que queremos dejar atrás, y volteamos a ver a políticas públicas, es que veamos cómo lo hace Europa, veamos cómo lo hace Estados Unidos. Ellos no tienen planes como tal sexenales o no tienen planes de desarrollo como tal, sino tienen varios documentos rectores de política que son transversales y que son de visión a largo plazo, a futuro, ¿no? Como país, como proyecto. Entonces, mientras no pensemos en esta articulación, pues eso todavía no podremos transitar a políticas públicas eficaces y Claro, eficientes. y ahí es muy clave porque así llegue el quien llegue, pues tiene que cumplir con eso ya Así es. planteado, ¿no? Sí, Claro, entonces ese es un reto muy grande para los sistemas de planeación de todos de nuestros estados latinoamericanos y por supuesto una necesidad de mayor participación ciudadana y redes de colaboración. Eso es importantísimo. Y bueno, los que nos dedicamos a en parte la promoción de la economía social desde nuestros diferentes ámbitos de acción, pues también tenemos una labor que es difundir, promover para que otras personas que ni siquiera saben del término, que ni siquiera saben qué es, qué otro modo de qué otro modo económico, un modo económico alternativo es posible, pues es también nuestra responsabilidad desde la academia, desde el servicio público, pues difundirlo y también intentar que la gente se apropie del concepto y lo practique. claro, y no pensar que solamente es una cuestión económica, porque es una filosofía de vivir, Así es. es una forma de sentir diferente, de olfatear diferente, es una forma de escuchar diferente, porque hay otras sensibilidades y hay otros mundos, ¿no? Entonces yo creo que el problema no solamente es que hay que redistribuir la economía de una forma armónica, sino que es que es el saber, el sentir, el hacer, el estar, ¿no? Así Cambia totalmente la mirada y la dinámica de la vida y de las vidas, porque ya no hay un solo universo, sino es un pluriverso. Creo que eso es una apuesta muy, muy, muy importante y eso le temen mucho a la gente, lo que tú decías, ¿no? Ese confort en el que está, así estén aguantando hambre o tengan problemas de salud, pero el susto que lo otro que no lo conocen y que se dirán, no, esto es un experimento, yo creo que eso no va a salir bien, mejor Ujú, quedémonos con ¿no? Con los que el destino nos ha dado. claro. No, y además porque pensamos que lo que hay está bien, es lo mejor, ¿no? Y eso Y nos tocó, ese es el sino, dice la gente, no, ese es nuestro destino. Ya nos tocó, hay unos pobres, como han las personas que han naturalizado, ¿no? Los así es. esencialistas que dicen, no, es que eso ya es parte de la naturaleza. Hay unos que estaban destinados a ser ricos y otros pobres, además. Sí, acá en México tenemos el dicho de el que nace para maceta no pasa del corredor.
Imagine. Justamente es eso, ¿no? Ya uno piensa que origen es destino. Entonces, pues ya Ujú. para qué le hago, ¿no? Pero sobre todo porque también hace falta mucha sensibilidad por parte de mucha población que, aunque no pertenece a los deciles más grandes de ingreso, no ha sido capaz de ver los privilegios que aún así mantiene una clase media, ¿no? Si nos comparamos con la población de menor ingreso, eh, no sabemos qué es eso, ¿no? O sea, el hambre, la pobreza, la carencia de servicios, eso te debería de sensibilizar para buscar un cambio, ¿no? Que fuera más incluyente y más inclusivo, porque un país que tiene tantos pobres, países que tenga tantos pobres y tantas carencias, pues no puede seguir así, necesita cambios, necesita otro Claro. tipo de políticas y otro tipo de visiones, y justo es eso, ¿no? No solo es el tema económico, sino es un tema de solidaridad, de cooperación, de voltear a ver al otro, de poner a las personas en el centro y no los intereses propios y individuales por encima de la colectividad. Yo estaba viendo de los desafíos y, digamos, cómo están ahí esos desafíos, digamos, para interiorizar, apropiar, eh, acercar toda esa sabiduría de los pueblos originarios, de las comunidades afros, campesinas y de la economía popular. ¿Cómo están haciendo ahí frente a ese reconocimiento? Pues igual, pienso que todavía hace falta mucho por hacer, pero sí ya se han generado, no quisiera decir políticas públicas, pero sí estrategias importantes de gobierno que voltean a ver, en principio, el reconocimiento a pueblos originarios, a poblaciones distintas, ¿no? A la contribución que este tipo de poblaciones como la afromexicana o como los pueblos originarios o los pueblos yaqui han tenido a nuestra cultura, no solo a la cultura, sino también a la ciencia, al desarrollo, en términos de saberes, de cultura, de biodiversidad, en términos de la protección que estos pueblos le dan a nuestros territorios. Entonces, hay planes de justicia para algunos pueblos, hay políticas específicas de apoyo y reconocimiento a las comunidades afromexicanas, por ejemplo. Entonces, pienso que han avanzado, pero volvemos a lo mismo, digamos, carecemos o cojeamos de la misma pierna, como en temas de esto que estamos mencionando de la economía social y solidaria, aún hacen falta más acciones porque este tipo de problemáticas, digamos, pues han sido más promovidos por grupos colectivos, activistas, que son los que han estado poniendo siempre el dedo del renglón y que se organizan, pero de manera voluntaria. Ujú. Ha sido muy difícil entre tantas prioridades de política pública que el gobierno también, y tan escaso el recurso, que el gobierno pueda voltear a ver también a estos problemas más específicos. Sí. No, totalmente de acuerdo. Seguramente falta muchísimo por hacer, y ustedes, pero ustedes han avanzado increíblemente. Creo que es un orgullo para nosotros también saber que hay una mujer, nomás con ese hecho político, Así ya es. eso es muy diciente, se nota la cualificación política. Ya votar por una mujer, un sistema patriarcal, ¿no? Que pues a nosotros ojalá pudiéramos tener también esa opción aquí en Colombia. Vamos a ver si se podrá. Vamos a hacer una lucha muy fuerte para ver si una mujer queda acá. Pero creo que ustedes han hecho ya un abono muy fuerte, han cualificado, han avanzado. Creemos que es un referente, se han convertido en un referente para nosotros y nosotras acá en Colombia, en América Latina, en nuestra vía Yala, en Mesoamérica. Creo que necesitamos que se siga fortaleciendo todo el trabajo que ustedes están haciendo. Y ahí con Ricardo y con todas las personas que hemos venido ahí también, pues es una lucha muy fuerte y un trabajo que estamos haciendo detrás de estos medios y esta charla, estos encuentros, porque necesitamos cualificarnos muchísimo
Así es. interiorizarlo, ver que no es una materia por ahí, una asignatura, no, es una filosofía, es Así una es. forma de sentir. Nos hace mejores seres humanos, además, es una apuesta ética, ¿no? Que creo que eso nos tiene que llamar más la atención, que no necesitamos la filosofía del otro, ¿no? De la otredad. Creo que ahí Así. hay una necesidad urgente. Gabriela, yo te voy a proponer lo siguiente, quiero colocarte la canción, a ver qué resultó. Y si A ver. quieres hacemos ya unas últimas reflexiones, ya como para despedirnos, si te parece. Sí. Listo. No, yo, bueno, ¿de una vez o primero la No, canción? si quieres hacer la reflexión o quieres escuchar la canción, ¿qué quieres? Pues escuchamos la canción si Listo, quieres. vamos con la canción. Si la vida es una olla, la justicia es el fogón y el pueblo trae los ingredientes para cocinar la nación. No bastan manos del Estado ni recetas de salón. Se necesita que la gente le ponga sazón y acción. Hay que la política no baje en paracaídas, que suba desde la calle, desde la tierra y la vida. Que no sea solo promesa ni palabras bien vestidas, sino siembra colectiva que florezca compartida. Un problema no es problema si no se mira entre varios. Hay que abrir bien los oídos, no imponer desde el escritorio. El mercado no es el centro, ni el Excel es el santuario. El corazón de esta trama es lo común y lo necesario. Hay que la economía tenga alma y tenga historia, que no copia la gran tienda ni repita su memoria. Que tejamos redes vivas, no vitrinas ilusorias, y que el trueque y la confianza sean parte de la gloria. Si no hay comunidad, no hay camino. Si no hay dignidad, no hay destino. La política es como un río, si se estanca no hay abrigo. No queremos más favores ni migajas del poder. Queremos leyes que nazcan de asamblea y de saber. Una minga legislativa donde todos puedan ver que gobernar no es mandar, es aprender a obedecer. Así cantamos al viento la utopía que se afina con los pueblos construyendo su política vecina. No es un sueño lejano, ni bandera que se alquila, es la lucha organizada que ya suena en cada esquina. Gracias a Gabriela Yáñez por su enseñanza social. Hacer política pública es para el pueblo en general. Desde Voces y Visiones es nuestro mensaje total. Bueno, esa era nuestra canción. ¿Tienes el micrófono cerrado? Listo, ahora sí. No, pues súper bien. Está maravillosa la canción. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué reflexiones ya podemos nosotros dejar, y la invitación a nuestra gente que nos escucha, y que pues que además este material se siga circulando, que nos sigan reflexionando
porque esto no hay unas verdades absolutas, sino que estos son insumos que nos dan para Total. poder repensar, pero también desaprender. Así es. Bueno, Gabriela, ¿cuáles serían ahí tus desafíos o reflexiones finales? Justo uno de ellos es que, bueno, lo que yo vine a compartirles es una visión de cómo se hacen las políticas públicas. Sí es importante decir que hay otras visiones, hay múltiples visiones de hacer las cosas. Esta es una. eh, y que al final de cuentas el conocimiento, la información, es una de las herramientas más importantes para desarrollar políticas públicas, pero para también motivar la participación de la gente en los procesos de toma de decisiones. Que afortunadamente la toma de decisiones hoy en día en nuestros países tiene una ventaja que permite que cómo está estructurado el sistema, permite la participación, entonces hay que promoverla, hay que aprovechar los espacios de participación, no hay que tener miedo a expresar lo que pensamos, a expresar lo que nos preocupa, lo que sentimos, a escuchar al otro y a organizarnos. La economía social y solidaria, a veces, nació como una respuesta histórica a la exclusión. Ante eso, nuestras instituciones académicas, creo que tenemos una deuda histórica con ese tema y con esa problemática. Entonces, bueno, hay que seguir fomentando estos espacios. Yo soy novata en estos temas, pero me ha gustado mucho saberlo, me ha gustado mucho entenderlo y mi total reconocimiento para los que se dedican a estos temas que además de que son aportes al conocimiento y a la academia, en sí mismo constituyen una muy buena forma de lucha, de expresión y de práctica. Entonces, pues muy agradecida contigo por haberme invitado, con Ricardo y también con todos los que nos están escuchando y ojalá que pudimos haber motivado a otros a conocer más sobre la forma en que se toman las políticas públicas y animarlos a conocer, a informarse más y a participar más en estas formas colectivas de acción. No, a ti por la participación y no, pero nada novata. Eso se siente toda una erudita en el tema. Qué bueno, nos interesa muchísimo escuchar muchas voces. Em, José Luis Coragio decía, no hay economía solidaria sin desobediencia al mercado, sin ética del cuidado y sin comunidad organizada. Yo creo que eso es clave. Entonces, para construir una verdadera política pública, la economía solidaria no basta en ya lo que estábamos hablando, ¿no? No con repartir recursos ni registrar organizaciones a las bases de datos, se necesita es reconocer los saberes de los pueblos, desmontar el asistencialismo que siempre ha existido. Yo creo que digamos, la estructura de todo este sistema, el asistencialismo y el clientelismo, creo que ha sido, digamos, su quehacer diario, ¿no? Yo creo que hay que desmontar eso, fortalecer las redes genuinas y fomentar la autogestión desde los territorios, la economía solidaria o las economías transformadoras no pueden ser una copia del mercado con otro nombre, sino un camino colectivo hacia la dignidad, que yo creo que es lo que todos y todas buscamos, la equidad y el cuidado de la vida. Solo así las políticas hechas desde la gente y con la gente, pues tejidas con ética y con comunidad, podemos transformar el modelo y no solo gestionarlo, hay que transformar esta crisis civilizatoria en que la que vivimos en este siglo XXI es necesario y urgente. Bueno, nos complace muchísimo haber estado con ustedes. Las invitamos y los invitamos para que sigan circulando este material, estos encuentros. Además, que se inscriban en el canal, ¿no? Cada vez que nos inscribamos más, pues vamos a tener la posibilidad que nos llegue todos estos contenidos a nuestras casas, a nuestros correos y seguramente pues vamos a ir poco a poco también. Aquí también estamos aprendiendo todos y todas. Aquí nadie sabe esto porque esto es un ejercicio que estamos construyendo desde hace mucho tiempo y lo hemos venido aprendiendo gracias a los pueblos originarios, gracias a los campesinos y campesinas, gracias a los pueblos afros. Es ellos los que nos han dado esta sabiduría porque es que la economía social y solidaria la han hecho desde hace muchos siglos, desde ellos, allá en sus comunidades, en sus territorios. Ellos son los que nos han botado toda esta energía y toda esta sabiduría
y es lo que tenemos que empezar como a direccionar. Seguramente vamos a colocar otros elementos de estos modelos civilizatorios, pero ya con otras condiciones, ahora con la inteligencia artificial, bueno, con otra cantidad de cosas. Pero el centro está en nuestros pueblos ancestrales, en nuestros territorios, que han sabido mantener y se han sabido, pues, digamos, a organizar dentro de sus territorios para resistir y reexistir ante este embate tan terrible de este sistema. Bueno, nos despedimos y les agradecemos muchísimo. Gabriela, te enviamos un abrazote desde Colombia y próximamente estaremos de nuevo contigo hablando. Mucho Felicidades. gusto. Gracias. Chao, chao. Voces y visiones. Diferentes ópticas de la realidad de Colombia y el mundo.